Bueno, estamos en el ciclo de entrevistas que organiza el programa Agenda Compartida, Evaluación de Políticas Públicas para Fortalecer la Democracia, de la Universidad Nacional de Lanús. La dirige el vicerrector de la UNLA, Nerio Neirotti. Y en este marco, en el marco de la Semana de la Evaluación, vamos a compartir una serie de entrevistas con diversas personas que están en el ámbito de la gestión pública, en el ámbito parlamentario, en el ámbito de las organizaciones de la comunidad, y que nos van a ayudar a pensar en el marco de las políticas públicas el rol de la evaluación, pero ajustado justamente al momento actual en que estamos, en donde nos encontramos en la pandemia, en este momento en donde también se toman permanentemente decisiones sobre la emergencia, en donde se pone en juego también una articulación, una deliberación pública constante, para justamente poner a la toma de decisiones permanentemente en juego. En esa línea, entonces, hoy tenemos la grata alegría de poder compartir con Cecilia Segura una entrevista. Cecilia es socióloga de la UBA, magíster en diseño y gestión de políticas y programas sociales y diplomada en gestión y control de políticas públicas, ambas por la Flaxo. Fue electa como presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires por 2 mandatos consecutivos, 2011-2019. Fue electa también vicepresidenta metropolitana en la Red Federal de Control Público, 2011-2019, y desde diciembre de 2019 es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. En esa línea queremos compartir con vos, Cecilia, ahora para que te presentes también, la primera pregunta en este marco de la entrevista. La primera pregunta es: ¿cuáles son los principales desafíos, tensiones o amenazas que están condicionando hoy la toma de decisiones en este contexto de emergencia en el cual nos ha puesto el COVID-19? Bueno, muchas gracias Matías, muchas gracias Diego y muchas gracias a Agenda Compartida y por supuesto a Neiro. Bueno, yo creo que el principal desafío, hay muchos desafíos en este contexto, pero creo que el principal desafío que tenemos en este momento tiene que ver con el rol del Estado, ¿no? Con la posibilidad de llegar con el Estado a atender en este marco de emergencia sanitaria, económica, social, cultural, donde aparecen, se profundizan necesidades preexistentes y aparecen otras necesidades. Yo creo que bueno, desde ya obviamente aparecen necesidades de asistencia alimentaria, de elementos de higiene, se necesita fortalecer y aumentar la capacidad del sistema público de salud, y además aparecen nuevas necesidades que tienen que ver con la atención de determinados grupos, como los niños, niñas y adolescentes o los adultos mayores, en este marco. Creo que uno de los desafíos que tenemos precisamente es poder ponderar. Creo que algo que está sucediendo en este contexto es que todos los actores sociales están pidiendo la atención y reclamando la atención y la presencia del Estado. Yo creo que nuestro desafío es poder reconstruir un Estado sobre nuevas bases, ¿no? Sobre bases y valores que tengan que ver con la solidaridad, con la distribución, con la inclusión, valores que tengan que ver con un proyecto de desarrollo sostenible que cuide el trabajo, que cuide la producción, pero que también pueda plantearse el modo en que producimos y que consumimos, la calidad y la cantidad de lo que producimos y consumimos, que nos permita generar una sociedad donde no se descarte a nadie, donde podamos estar todos incluidos. El mundo hoy se está planteando la situación alimentaria y de la pobreza como un factor central. Se van a generar muchos nuevos pobres, y no puede ser que en nuestro mundo, donde hay alimento para que todos puedan cubrir sus necesidades, tengamos estas situaciones, ¿no? Que falte la comida, que falte el agua, que falte los elementos más básicos para tener una calidad de vida mínima indispensable para la armonía y el desarrollo de un proyecto de vida armonioso y feliz. Después yo creo que hay cuestiones que tienen que ver con nosotros, vinculado más a las tensiones. Uno no puede dejar de analizar
este fenómeno único en la historia de la humanidad, por las comunicaciones, porque todos sabemos a minuto qué es lo que está pasando en todos los países y cómo se está desarrollando la pandemia y la cantidad de muertos y la cantidad de información y de comunicación genera también otras situaciones. Es único, es inédito y no podemos dejar de analizarlo a la luz de las situaciones preexistentes. Y lo cierto es que hay tensiones que tienen que ver con 4 años donde nuestro país se desarrolló un proceso de concentración muy fuerte del ingreso, de mucha especulación financiera, que nos dejó casi 320.000 millones de dólares de deuda, que veníamos de 8 trimestres de recesión consecutiva, donde había aumentado la pobreza, el desempleo, la indigencia, la pobreza infantil. Teníamos casi 6 millones de niños pobres, 1 de cada 2 niños en nuestro país era pobre, es pobre todavía, porque realmente veníamos de una situación muy conflictiva, y yo creo que las tensiones tienen que ver con eso, la desigualdad, la pobreza genera tensiones sociales, y esas son las tensiones sociales que nosotros también tenemos como desafío resolver ahora, y en este sentido es importante que quizás sectores que en el último periodo y en periodos anteriores han concentrado mucho la riqueza, también entiendan que en este proceso de solidaridad y de distribución es necesario que los que más tienen también pongan más, y que pongamos en el centro un Estado presente que pueda dar una respuesta humana. Y para eso necesitamos a todos los sectores. Yo creo que otro desafío es que nosotros podamos consolidar un proyecto de unidad nacional que tenga como eje el desarrollo sostenible, que sea a largo plazo, que tenga un alcance y una profundidad mayor, que nos permita donde el Estado sea el articulador y el coordinador y el que lo conduzca, pero que incluya a todos los actores sociales. Yo creo que los problemas que nosotros estamos viviendo exceden las cuestiones partidarias, que es necesario incorporar a todos los actores y a todos los sectores, y que podamos hacer un gran acuerdo ecológico, social, cultural, para sacar adelante nuestro país sobre otras bases, ¿no? Esto me parece que es el desafío. Y la gran amenaza es... Sí, es muy importante lo que está diciendo también, no sé si lo sabes, pero estamos en el marco de la semana de la Laudato Si, un poco la encíclica del Papa, que de alguna manera marcó también un hito significativo en el marco de lo que es de la lucha desde el punto de vista de un mundo más ecológico en todos los sentidos, en el sentido integral. Agenda Compartida también tiene un evento en esta línea. Y bueno, qué interesante también que lo puedas plantear desde ese lugar, porque a veces tendemos, sin querer, tendemos a olvidar que la ecología también no es solamente una tarea de un grupo que se dedica a cuidar la naturaleza, sino que nos incumbe a todos como seres humanos, porque es algo integral, es decir, tanto al hombre como tanto a la naturaleza en sí. No es una tarea simplemente, es un lugar muy importante el que le estás poniendo a la ecología en el marco de las políticas públicas, ¿no? Me parece interesante lo que destacás. Le cedo la palabra también a Diego Pereira, que nos acompaña en la entrevista, que es el director de la especialización en educación de la Universidad de Lanús, para que también te comparta algunas preguntas. ¿Cuál es tu opinión, Cecilia, acerca de los condicionamientos que estas medidas tienen frente a las tensiones entre jurisdicciones y de alguna manera cómo esas tensiones afectan la agenda legislativa de la ciudad? Bueno, la verdad que ante problemas sociales siempre la salida es comunitaria, la salida es colectiva. Yo creo que Alberto Fernández ha dado el ejemplo, el presidente de la Nación ha dado el ejemplo a sentar en una misma mesa, lo digo en términos concretos, pero también en términos simbólicos, a todas las jurisdicciones, para poder generar, para poder coordinar, para poder generar consensos, para poder generar acuerdos, para atender las situaciones particulares. Yo creo que esa es el principal aprendizaje y lo que tenemos que poner en este contexto donde hay tanto sufrimiento y tanta preocupación de toda la población sobre la mesa. Y además,
Digo, hay una cuestión que es fundamental, ¿no? El Estado presente, cercano, contemplando y analizando cuáles son todos los problemas y buscando respuestas humanas y concretas en este contexto. Nosotros tenemos alguna tensión, claramente, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros entendemos que la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un presupuesto, bueno, miren, tenía previsto un presupuesto de 480.000 millones. Ese presupuesto, ellos creen que este año van a recaudar 80.000 millones menos, o sea que va a ser de 400.000 millones. Simplemente reduciendo algunos gastos superfluos y algunas obras que este año no son necesarias avanzar, pueden resolver la situación. Nosotros necesitamos que estén más presentes a la altura de las circunstancias, con la velocidad que se requiere para dar respuesta. No lo venimos viendo y lo venimos planteando, presentamos más de 200 proyectos y propuestas, le hemos acercado notas, hemos acercado informes al jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, pero también a otros funcionarios y a otros ministerios, planteando la necesidad de intervenir rápido, con protocolos, con respuestas concretas, con recursos, con elementos de higiene, con asistencia alimentaria, con elementos de protección personal para aquellas personas que están trabajando en el sistema de salud de la ciudad. Y nos está costando bastante lograr que ese estado presente que se está mostrando a nivel nacional se replique en la ciudad. Entonces, hemos tenido algunas tensiones en relación a eso. Adelante, Diego. Y hablando de la urgencia, es difícil, muchas veces es difícil articular resultados y transparencia, teniendo en cuenta diferentes dimensiones como la normativa, la comunicación, la eficacia. ¿Vos cómo crees que se pueden resolver y lograr al mismo tiempo resultados, que la política sea implementada, pero cumpliendo la normativa, la transparencia, etcétera? Mirá, sobre todo cuando hay situaciones de emergencia y de urgencia, es necesario que haya mayor transparencia. Primero, para garantizar que los recursos públicos lleguen donde tienen que llegar. Es necesario, mirá, hace 2 semanas se votó en la legislatura la ley de emergencia económica que presentó el macrismo. Y ahí lo que ellos planteaban era la libre disponibilidad de los fondos, ¿no? De la libre disponibilidad y el manejo de las partidas sin topes presupuestarios. Nosotros lo que planteamos es que eso era necesario, que tenía que garantizarse que esos recursos llegaran efectivamente a todos los sectores afectados por la pandemia. Que llegara principalmente al sistema de salud, que llegara para brindar asistencia alimentaria, que llegara para atender también la crisis que tienen los pymes, que llegara para sostener a los sectores productivos, al trabajo. Bueno, y la ley, la verdad, que no contemplaba absolutamente nada de esto. Nosotros entendemos que un cheque en blanco no garantiza que los recursos lleguen donde tienen que llegar. Entonces ellos plantearon incorporar en la ley una comisión de fiscalización. Pero se garantizaron en el propio articulado de la ley que el diseño les garantice que iba a estar compuesta por mayoría oficialista. Y además ya nos trasladaron que la iba a presidir un miembro del oficialismo. Digamos, estas situaciones nosotros entendemos que no fortalecen el sistema de control, que no ayuda, es un aspecto normativo, no ayuda a que efectivamente se fortalezca la democracia en términos de representación, de oposición y de oficialismo. Y se lo planteamos, que entonces en vez de ser una comisión de fiscalización, iba a ser una comisión de convalidación. Y decíamos de convalidación de la impunidad porque en la Ciudad de Buenos Aires en las últimas semanas se dieron algunas situaciones muy concretas, como la compra de barbijos a 45 millones, o sea, pagando 3 veces más el precio del mercado, a un socio del hermano del jefe de gabinete, que además estaban vencidos desde el 2016, o la contratación de forma directa de un hotel de la hermana de Horacio Rodríguez Larreta, bueno, varias situaciones con las tiendas escolares de empresas que ganan permanentemente las licitaciones aunque ofrecen un servicio deficiente, que no cumple el pliego, y de mala cantidad, que no cumple la cantidad ni la calidad ni el mosaico nutricional, y esto ya lo saben porque lo hemos informado en distintas
informe de auditoría que lo aprobaron también los mismos auditores del PRO, pero sin embargo estas situaciones se repiten. Yo creo que ahí hay que mejorar. Primero, hay que generar un mejor acceso a la información. Los legisladores, como los organismos de control, tenemos que tener acceso irrestricto a los sistemas de información. No hay nada que ocultar, al contrario, incluso el funcionario le permite tener más herramientas a la hora de posicionarse, quizás frente a contratistas que se corporativizan y empiezan a especular con el precio. Bueno, me parece que también es una forma de fortalecer la institucionalidad. Y bueno, la información es un pilar fundamental de la transparencia, y además también es una tranquilidad y le permite a los funcionarios tener más herramientas a la hora de hacer las contrataciones y de implementar las políticas públicas. Yo les quería comentar algo en relación a esto, porque en la ciudad de Buenos Aires ya existe el decreto 433, que es un decreto para atender la urgencia, en el cual la ciudad hizo uso y abuso de este decreto, porque la ley de compras y contrataciones, que es la 2095, ya establecía situaciones para contratar por urgencia. Ellos sacaron este decreto, y lo cierto es que el 20% de las contrataciones de la ciudad se hace a través de esto, que elude la compulsa de precios, la licitación, la publicidad, se hace simplemente con tres facturas, con 3 presupuestos. Digamos, es necesario fortalecer el diseño institucional. No hay una oficina anticorrupción, no hay una oficina de investigaciones administrativas en la ciudad, aunque la ciudad ya tiene la competencia para delitos contra la administración pública, no tiene todavía una fiscalía específica. Es necesario fortalecer el sistema de control y es necesario fortalecer los sistemas de información vinculados con esto, para que tanto los organismos que tienen a cargo, tanto a los distintos poderes como los organismos de control, podamos hacer una evaluación y podamos también rendir cuentas a la sociedad respecto a lo que se hace con los recursos y lo que se hace desde el Estado. Bueno, Cecilia, esto que contás, y también el énfasis en que la información pública también pueda deliberarse, es decir, que realmente no solamente incluso los distintos poderes tengan acceso, sino que también la misma ciudadanía, ¿no? Y a veces muchas de las problemáticas, sobre todo incluso en la urgencia, se conocen porque la misma ciudadanía ejerce un poco la visibilidad de esas problemáticas. Pensaba, en relación también a lo que decías, ayer el presidente de la Nación lo recibió a Nacho Levi de la Garganta Poderosa con toda la situación difícil que están viviendo, especialmente en el barrio 31, en la Villa 31, y cómo se visibilizó muy fuertemente, sin embargo, ¿no? Con el dolor, por ejemplo, de haber perdido una persona tan especial como Ramona, con la cual todo el mundo se ha solidarizado, pero con el dolor también. Y bueno, en relación a eso, ¿cómo evaluás la situación y cómo se está encarando ahora el tema en este momento? Bueno, la verdad que muchísima bronca y muchísimo dolor, y sobre todo porque esto se podía haber evitado. Nosotros, ni bien se declaró el aislamiento social obligatorio, lo primero que hicimos fue plantear la necesidad de generar un abordaje específico para las personas en situación de calle, que no podían cumplir materialmente con lo que se les estaba planteando, la necesidad de generar protocolos para abordar la problemática en barrios populares, en villas, en barrios de emergencia. ¿Por qué? Nosotros planteamos ahí que había que generar un abordaje específico para las personas, para los adultos mayores, aquellos que se podían aislar, las UFUs, que son las unidades febriles de urgencia, que debían descentralizarse para no concentrar a casos sospechosos con los que pudieran no ser casos positivos en el mismo lugar en el hospital, como está sucediendo ahora, que a veces pasan horas y horas sin comer, sin ninguna asistencia, sin esta respuesta humana de la que estábamos hablando que tiene que dar el Estado, tener la empatía y la sensibilidad de entender que hay una persona que está muchas horas, por ahí 10, 12 horas esperando sin comer o con frío, los casos que podrían ser positivos con los que no van a ser positivos, todos mezclados, distintas generaciones, hay niños, niñas, con adultos mayores, ahí esperando en el mismo lugar. Esto nosotros lo habíamos planteado que era necesario fortalecer la asistencia alimentaria, que era necesario fortalecer la asistencia con elementos de higiene. Mirá, exactamente el 10 de abril falleció la primera persona en la 1114. Nosotros estuvimos una semana comunicándonos con el gobierno de la ciudad
pidiendo que aunque sea, vayan a atender a la familia, porque además se generan situaciones también de miedo con los vecinos, falta de información. Estamos hablando hace más de un mes. Les llevamos informes, les llevamos propuestas escritas, les enviamos notas, además de los proyectos de ley, de los pedidos de informes, de la declaración de preocupación, digamos. Utilizamos todas nuestras herramientas que tenemos a disposición, y lo cierto es que no vimos en ellos una respuesta y una escucha en relación a las propuestas concretas que le estábamos haciendo, ¿no? De, bueno, busquemos soluciones en común. Además hubo mucha participación de las organizaciones sociales para resolver y para atender. De hecho, fuimos nosotros a llevar alimentos, a llevar lavandina, en este caso puntual. Pero ya veíamos, digamos, para muestra un botón, cómo era la metodología y cómo ellos estaban respondiendo frente a la crisis. Siempre las crisis afectan, todas las crisis afectan siempre a los sectores más vulnerables. Por eso nosotros planteamos la necesidad de dar una respuesta inmediata y a tiempo, porque lo que más dolor causa es que son muertes evitables. Entonces, cuando son muertes evitables y están los recursos, digamos, La Matanza tiene un presupuesto tenía previsto un presupuesto de 15.000 millones, la Ciudad de Buenos Aires uno de 480.000 millones. Realmente nosotros le votamos a favor el endeudamiento, con mucho malestar porque queríamos que precisamente se comprometieran a que ese endeudamiento iba a llegar para atender estas situaciones. Nos preocupa mucho, y esto es precisamente cuando usted me preguntaba si hay algunas tensiones, bueno, precisamente estas son las tensiones que estamos teniendo con el gobierno de la ciudad, cuáles son sus prioridades, porque los recursos los tienen mucho más que otras jurisdicciones. Bien. Bueno, Cecilia, además, mientras vas hablando también se nota con mucha claridad que fuiste presidenta de la auditoría de la Cava, porque, bueno, hablas con precisión de datos, y eso es muy importante también, me parece que en el ámbito legislativo es muy importante. La última pregunta que te quiero hacer, y después también Diego tiene la palabra al respecto, es más que nada sobre el rol que vos cumpliste como presidenta y cómo evaluás un poco las transformaciones a las que ayuda o a veces no ayuda los procesos de auditoría y de evaluación, y qué deberíamos fortalecer en esa línea para que eso tenga más peso, concretamente en la toma de decisiones. Bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Yo creo que primero fortalecer los procesos de evaluación en las auditorías. Eso es fundamental para entender dónde fueron los recursos, si llegó en tiempo, en forma, en cantidad, en precio, y si hubo algún desvío, bueno, poder determinar qué es lo que pasó y poder mejorar, que finalmente la función que tienen que tener las auditorías como las evaluaciones, es aportar para la mejora de las políticas públicas, ¿no? Que éstas efectivamente lleguen, cumplan los objetivos, ¿no? Lleguen a donde tienen que llegar, lleguen a la gente, pongan en foco las necesidades sociales, ¿no? Y las demandas sociales. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que hay algo que tiene que ver con el diseño institucional, yo siempre lo planteo. A mí realmente me costó mucho, y hablo desde mi experiencia de 8 años en la auditoría, ser minoría, ¿no? Que el oficialismo funcione más como una barrera de contención o de alguna situación que pudiera plantearse en relación a alguna falla en la gestión, más que como colaboradores que aportemos ideas y propuestas. Entonces siempre teníamos dificultad de acceso a la información, la cuestión de los plazos, de la llegada o la posibilidad de auditar algunas áreas que parecían que estaban vedadas, ¿no? No se podía auditar, por ejemplo, el equipamiento de la policía, costaba mucho avanzar en comedores escolares, ahora hay un informe que está postergado, con dilaciones. Bueno, era como estar y con planificaciones de auditorías que terminaban discutiendo los propios auditores generales con los ministros, o sea, con las áreas que nosotros teníamos que auditar. Yo creo que eso hay que tratar de modificarlo, que tiene que ver con el diseño, que no puede ser la mayoría oficialista, que hay que buscar equilibrios. Es lo mismo que lo que decíamos antes en relación a la comisión de fiscalización que se va a generar en la legislatura. Es necesario buscar
más equilibrios que favorezcan, además de trabajar con una cultura de rendición de cuentas, que entienda la rendición de cuentas desde otro lugar, ¿no? Yo creo que la rendición de cuentas tiene que ser parte de un proceso de evaluación que tiene que ver con pensar la posibilidad de incorporar el entramado social, incorporar las organizaciones, incorporar la mirada del otro. Me parece que incorporar la mirada del otro es además reconocer a ese otro en su propio saber y a los territorios específicos donde se implementan las políticas públicas. Y también me parece que la rendición de cuentas es un ejercicio de humildad política, ¿no? De decir, bueno, esto es lo que se hizo y lo pongo en la luz pública, en la deliberación pública, para que discutamos entre todos cómo se puede hacer mejor, porque todos nos podemos equivocar, y también todos podemos ser mejores. Pero bueno, hay que permitirse también saber que es con el otro, con el que se puede construir una sociedad mejor, una sociedad más justa y una sociedad en la que esta casa común la podamos cuidar entre todos y las personas no sean, ni las cosas, ni las personas, ni la naturaleza sean algo a dominar y a descartar. ¿Cuál te parece que es el lugar de la rendición de cuentas en el fortalecimiento de la deliberación pública y el debate democrático? Especialmente en este contexto donde hay mucha paranoia, hiperinformación, presión de los medios, porque en realidad muchas veces lo que está en juego es la verdad, y en el relato lo que terminan impactando es que las políticas públicas se aplican, se implementan sobre información que a veces no es la apropiada o no tiene evidencia empírica muy desarrollada. Entonces, ¿cómo fortalecemos esa deliberación con esto que vos pensaste que es clave, que es la información para la transparencia, pero también para la implementación y la evaluación de las políticas públicas? Mira, yo creo que la rendición de cuentas es parte de la evaluación, que tiene que ver con poder analizar qué es lo que se quería hacer, qué es lo que efectivamente se hizo, qué es lo que no se hizo adecuadamente, y si uno lo pone en el marco de la deliberación pública, implica también favorecer procesos de organización, de participación ciudadana, donde se reconozcan los entramados sociales, donde se reconozcan los territorios, y eso permite también construir la información y construir la verdad y la realidad, la verdad relativa de todos y la verdad de una forma constructiva, y pensando, incorporando las distintas miradas. Yo creo que reconocer al otro es reconocer su mirada, es reconocer que existen distintos saberes, es reconocerlo y respetarlo. Y me parece que también en ese sentido la rendición de cuentas es un ejercicio de humildad política, donde uno, además de legitimar la propia democracia, porque hay una representación social en el ejercicio de determinadas funciones, de la función pública, también le pone en discusión qué es lo que se hizo y qué se puede hacer mejor, ¿no? Y cómo lo podemos entre todos analizar, pensar, rever para hacerlo mejor. Y creo que de eso se trata de ser mejores, de volver mejores, como decíamos antes, y de pensar en una sociedad mejor para todos, donde cuidemos nuestra casa común, donde nadie sea ni nada sea parte de esa cultura del descarte, donde hoy es uno y mañana es el otro, y haya un reconocimiento y un profundo respeto a la humanidad y a la naturaleza, que es el lugar donde vivimos, que a veces quizás este paradigma neoliberal, tecnocrático, puso al hombre en un lugar de dominio y superexplotación, cuando nosotros somos también parte de esa naturaleza, y de alguna forma también nos puso en ese lugar de dominio y de autoexplotación o de superexplotación. Yo creo que tenemos la posibilidad de revertirlo y rendirnos cuenta a todos nosotros como sociedad. Podemos hacer algo mejor y podemos vivir en un mundo mejor. Tenemos esa posibilidad y ese gran desafío.
Cecilia, muy grata la entrevista. Dejaste títulos muy significativos. Vamos a hacer también frases de esta entrevista que van a ser realmente muy significativos. ¿Hay algo más que quieras agregar, quizás de tu trabajo actual, o que quieras comunicar y compartir de lo que estás haciendo actualmente en la legislatura, que quieras, digamos, simplemente compartirlo en el marco del cierre de la entrevista? Mira, nosotros con distintos colectivos, el reciclador urbano, Interhuertas, estamos apoyando ese espacio para presentar un proyecto de huertas urbanas. Yo creo que en este contexto es muy importante que nosotros podamos repensar la soberanía alimentaria, no solamente como una asistencia del Estado, sino como la posibilidad que tenemos todos de producir nuestros propios alimentos. Es un proceso maravilloso, yo lo hago en mi casa con mis chicos, y la verdad que es maravilloso tener contacto con la tierra y poder hacer el proceso de producir el propio alimento, que además es alimento que no tiene agrotóxicos, entonces es un alimento muy saludable. Si nosotros podemos replicar esta experiencia en las ciudades, yo creo que no solamente vamos a mejorar nuestra calidad de vida, sino también vamos a avanzar en un proceso de acceso a alimento para todos los sectores sociales, en cantidad y en calidad. Yo creo que esta pandemia también está poniendo en cuestión eso, la forma en que producimos y que generamos, y que muchas veces el alimento que llega a nuestra mesa, aunque sea una fruta o una verdura, no es un alimento saludable. Y que no puede faltarle alimento a nadie. Realmente es muy fácil en un pequeño lugar, en un tacho, en un cantero, en un pequeño espacio de bajo autopista que esté libre, se pueden generar estas huertas en una escuela, en un club, y realmente hacer que el alimento llegue. Así que con ese tema estamos, digamos, por presentar un proyecto en estos días. También tenemos otros proyectos, no sé, respecto al tema de los residuos, esto está vinculado, la necesidad de reducir los residuos, la necesidad de reciclar, de recuperar, y también lo de las huertas, de hacer con los residuos orgánicos compost, que también favorezcan a las huertas, ¿no? Buscar un sistema de economía circular, que ahora está como mucho más en agenda, por suerte, que nos permita refundar y repensarnos desde un lugar más integrado, más solidario y más saludable. Te agradecemos muchísimo, Cecilia, y estamos muy contentos de compartir este espacio de entrevista con vos en el marco del ciclo de entrevistas que organiza Agenda Compartida para la Semana de la Evaluación de las Políticas Públicas.